Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Esta narración del capítulo 26 enteramente se refiere a David que perdona a Saúl en el campamento. Esta mañana en Ducuripé, Ayepa, ya incluso en el capítulo 24 habíamos visto otro de estos acontecimientos, la narración que nos cuenta que David ya le había perdonado a Saúl, pero de una manera muy interesante. Aquí comenzaba nuestra narración en que los de Zif fueron a Gibeá para informar a Saúl. David está escondido en la colina de Jaquilá, frente al páramo. Saúl bajó entonces al desierto de Zif con 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David por el desierto de Zif. Saúl acampó en la colina de Jaquilá frente al páramo, junto al camino. David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto, en su búsqueda, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Bueno, y así entonces continúa esta narración. Habíamos dicho los detalles muy interesantes, como David, que ya está acostumbrado siempre, hombre de guerra, incluso siempre estuvo peleando, pero a favor, ¿verdad?, del mismo Saúl. Ahora Saúl que lo está persiguiendo, hombre de confianza, hombre que estuvo a la derecha, que le estuvo dando incluso y manteniendo en el poder, podemos decir, porque gracias a las luchas y a los triunfos de David, Saúl también se mantenía como monarca. La gran pelea en ese momento, así como nos presenta el libro de Samuel, era contra los filisteos. Son los más renombrados aquí como pueblos del mar, los pueblos que estaban invadiendo y entrando en la tierra de Israel. Pero como lleva mañana de un sentido también teológico, porque la Biblia lo que nos quiere enseñar es desde el aspecto teológico, es decir, el aspecto religioso, las actitudes de los personajes. Con el rey David, por una parte, David su actitud también frente a Saúl. Sabemos que David, cuando se entera de todo esto, hizo espiar, estuvo en la certeza de que Saúl lo está buscando para matar. Entonces dice a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Servía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? O por Anduyo. Esto también era
una de las preguntas interesantes que nosotros fuimos reflexionando. David, gente fulano, ve yucase o lo que sea, sino que él más bien se inmiscuye en la situación. Y está sacrificando hombres o soldados para él defenderse, sino que es él mismo el que entra en campo de batalla. Abisai respondió: yo bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo, cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Bueno, aquí también nosotros nos damos cuenta que hay todo un movimiento, ¿verdad?, de cuidado, entre comillas, que se le tiene al monarca, al rey, al que está al frente. En este caso es Saúl. Y te pone bien el nombre, ¿verdad? Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Y aquí viene el momento más interesante. Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Esto de Abisai nos está diciendo que ellos entran en el campamento, quiere decir que ellos llegan hasta el Caracú, el centro donde está Saúl, y justamente está con Abner también, que es el jefe de su guardia personal, y también alrededor, ¿verdad?, con toda su escolta. Pero sin embargo, después también nos dirá que es Dios, es el que pone en tus manos a tu enemigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos acompaña con el libro de la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 1 del 10 al 16. Hermanos, la salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que los seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de este mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Queridos amigos, aquí entonces una vez más el resumen, pero sobre una gran esperanza. Pedro, atendo taisana esa caseña de jamón becuña de cual aprenderá pena. Pella pomíquena, ni que na bebutati, porque pea la pepe, echamos a pea pepe en duro, cato este a lleva, pengo a esta, ¿a dónde? Al objetivo. Y eso es lo que tenemos que pedir y eso es lo que tenemos que anhelar, llegar al objetivo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso nos dice Pedro, discernimiento, queridos amigos, entrar en lo más profundo de la vida del hombre, discernir, entender, saber, caminar entonces hacia Dios. Y esto es discernir. Así es que, queridos amigos, que podamos hacer, a pesar de las dificultades, un camino de salvación, un camino de realización que nos lleve a la dignidad de los hijos de Dios.
Y por eso justamente nos dice que a ellos, es decir, a todos los seguidores de Jesucristo, se les ha revelado este anuncio y este mensaje, que es obra y acción del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. ¡Dilo! Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. ¡Venga! ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por ahí arriba. Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todos. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos.
presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 26. Hoy queremos subrayar en esta narración de todo el capítulo 26 uno de los versículos que es el 18, y añadió: ¿por qué mi señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? Estas son preguntas muy importantes que nos quieren hacer entender la actitud en primer lugar de David. David, que se presenta aquí, habíamos dicho en el primer bloque, estuvimos recordando cuál es la situación, el contexto histórico en que nos encontramos.
aquí, según la narración, nos dice que Saúl estaba persiguiendo a David en pie de guerra, lleva 3.000 soldados escogidos de Israel, del ejército, como para luchar. Una vez llegados, pero David también, hombre capaz, hombre de guerra, o acá, o espía acá, y tiene la certeza, en el campamento. Ciertamente que David y su ejército vivían en ese lugar, en Jaquila, para darnos a entender que David conocía muy bien el terreno donde Saúl se estaba metiendo con su ejército, con el ejército de Israel. Abner y su ejército ciertamente están siendo novatos en esa región, por lo menos. David, sin embargo, se mueve muy bien porque él está viviendo en ese lugar. Y es por eso que después, una vez que tiene la certeza, o acampa entonces, pispando, conociendo, David ahora hace una de las preguntas más importantes. Le dice primero a Ahimelech y le dice también a Abisai. Es Abisai el que toma la delantera y dice, ya por la demisión. David. Y entonces bajan así y dice que una vez que se encuentran ahí, a pesar de que te va narrando, Saúl ciertamente en el centro, muy protegido por Abner y su escolta, digamos, presidencial o monárquica, más todo el ejército que está alrededor, estos 3.000 hombres que cuidan a Saúl. Sin embargo, David con Abisai logran llegar hasta el centro, hasta ese lugar donde está Saúl e incluso con Abner y el ejército. Y es ahí donde pronuncia, ¿verdad, Abisai, esa frase: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Esta es una lectura muy interesante. Abisai vaya papeñan de yara ñandre al juina porque la ñanguajeangua a vete bebendas ahí la picha ante la ñanguajeta. Es difícil, pero sin embargo ñande yara o boja pepe ñande o peaña de ñanguaje a vete bebeja a pende moima gato o moima pende pobe de poube vamos a ir a tu janguaisha. Y él mismo le dice, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza, encima de su lanza, para dar a entender que nosotros estuvimos aquí, que nosotros lo desarmamos, es decir, con la lanza que él tenía aquí, upeaoiro y purú ayer. Ya esa caja, o sea, a todo el ejército y a todos los que vengan a mirar y a buscar y a decir, vaya cocolo y coacue, que sí que alguien estuvo aquí, verdaderamente, aquí estuvo y utilizó la misma lanza del rey. Y entonces Abisai continúa diciendo, no hará falta un segundo golpe. Con su propia lanza, entonces Kututa Beguires allá de haber clavado a este que nos está persiguiendo, o mejor dicho, le persigue a David. Sin embargo, viene la respuesta. Esta es una reacción inmediata de parte de David, con respecto a Saúl, así como él ya le había perdonado, dijimos en el capítulo 24. Así también de la misma manera. También ahí todos los soldados, ahí sí que era lo del ejército, ¿verdad? De David, que estaban dentro de la cueva, y ellos, dale, David. Jaleo y coyo, dale. Nape veñan de yara o moía pende pohuive y gato anguachare ya por la andrella posea lluvia. Sin embargo, David lo único que hace, dice, es cortar el fleco del manto, una parte del manto de Saúl, y lleva consigo, y nada más, y lo deja partir. Pero esa canción, nada ver cosas pobres, andean que te tienen y pese pobre, se capturó yuca, pero ella llega en libertad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Cuántas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Entre los nuevos sacerdotes del Opus Dei está Wai Leung. Tiene 35 años y es licenciado en literatura. Wai no era católico. Se convirtió a los 17 años tras 2 años de catequesis en el colegio de Hong Kong en el que estudiaba. Ahora en Roma prepara una tesis sobre los nexos entre el cristianismo y el confucianismo en una universidad pontificia. They both talk about family,
Ambos hablan sobre la familia y la comunidad, porque no vivimos aislados, vivimos con nuestros amigos, nuestra familia, y estamos abiertos a todos. La conversión al catolicismo de Vai animó a sus dos hermanos pequeños y tiempo después a su propia madre. Mi madre falleció el año pasado, pero se había bautizado un año anterior. De hecho, falleció justo en el primer aniversario de su bautismo. Lo veo como una prueba de fe. Asegura que solo en Hong Kong, en los últimos años, se bautizan unos 3.000 adultos al año, un dato que señala da esperanza a la iglesia local. Soy muy optimista con nuestro futuro, porque el Evangelio no ha llegado hasta el último rincón de mi país. La gente está abierta al mensaje del Evangelio. Otro de los nuevos sacerdotes es el japonés Alberto Hikaru, de un país donde los católicos son minoría. Pese a todo, Alberto también ve elementos para la esperanza. Yo pienso que la Iglesia Católica, el cristianismo puede aportar mucho a Japón en el sentido de que es una religión que habla sobre todo de la preocupación por los demás, de vivir por los demás, y Japón es una sociedad que tradicionalmente ha valorado mucho eso. Alberto dice que es consciente del vacío que provoca en muchos de sus compatriotas la falta de fe. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, un amigo me decía, ¿no?, que le daba un poco de pena porque él me decía, ojalá lo que me cuentas sobre el cristianismo fuera verdad. Ojalá yo tuviera a alguien que me amara de verdad, no por lo que yo hago o por lo que yo valgo, sino simplemente que me amara y ya está, ¿no? Y me lo decía con cierta pena. A mí me dolió mucho escuchar eso, ¿no? Pero si las personas se dieran cuenta de que hay alguien que les ama y que les ha amado antes de que ellos se dieran cuenta, yo creo que eso ayudaría muchísimo a las personas, ¿no? El obispo japonés Paul Toshihiro ha sido el encargado de presidir la ordenación de estos nuevos sacerdotes del Opus Dei. En total, provienen de 19 países. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. Dios te salve, María, Dios te salve. Dios te salve,
Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 26. Hoy subrayamos este versículo 18 principalmente. Y añadió, ¿por qué mi Señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? Le dice aquí entonces David a Saúl. Porque hoy cuando bailan de ese muñajina, bailan de ese yucasé. Durante todo el transcurso en que comienzan los primeros problemas prácticamente del capítulo 18, ¿verdad? Ya cuando David había vencido a Goliat, Saúl que lo lleva consigo al palacio, ya se encuentra con su hijo Jonatán, etc. Después ya comienzan los problemas. Una vez que entra allí, sobre todo con ese famoso cantar de las mujeres, dice, que estaban y que los recibían tanto a Saúl como a David, las mujeres ya se dan cuenta, el pueblo ya se da cuenta. Nada veina, comitaron su cuá, porque David en ese momento era un jovencito, ¿verdad? Que estaba, pero Saúl mató a 1000, pero este mitaí, este jovencito aquí mató a 10.000. Quiere decir que hay gran esperanza y gran expectativa para el futuro de Israel. Y eso es lo que le hace abrir los ojos a Saúl, pero de una manera negativa, lastimosamente. Él está pensando, por eso nosotros hablamos mucho de las actitudes de los personajes de la Biblia. Actitudes. ¿Cuál es la actitud de Saúl? Y la actitud de Saúl es absolutamente el no aceptar la posibilidad de que David sea rey. Él está pensando de una forma muy egoísta que tiene que haber una dinastía, es decir, el que tiene que continuar la monarquía es su hijo Jonatán. Pero aquí hay un peligro brutal. A pesar de que todavía en esos capítulos siguientes no es que se manifieste demasiado, pero ya comienza desde ese momento, dice David, comienza a triunfar, David comienza a mostrarse al pueblo, David, entonces el que va al frente, incluso Saúl mismo lo pone, pero no luego con esa intención, porque iba a formar a peame de la conquista para Israel. Saúl o Moisés, sino que más bien es porque está queriendo incluso la muerte de David, y por eso le da las tareas más difíciles con el ejército, en los momentos más difíciles, le da a David para que se ponga al frente del ejército, porque hoy potángate usted a ver si en una de esas batallas se moría, y así él no tenga que poner mano. Pero cuando se da cuenta que cuanto más le da tareas difíciles, guerras difíciles, y David está venciendo todas ellas, entonces ahí primero crece la gran popularidad de David. Cada vez entonces David imbareteó, y por otra parte también crece la envidia y crece también la desconfianza de parte de Saúl para con David. Porque oye, esa cuajena que aquí parece que es el Señor el que le está dirigiendo, el Señor el que está haciendo todo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los libros históricos de por sí, dentro de su teología, tiene esta de decir que es Dios el que dirige la historia. Entonces, a pesar de estos problemas que encontramos, a pesar de estas envidias o la envidia de Saúl, o a pesar también de que David mismo no está entendiendo qué es lo que sucede, porque a David siempre se le presenta, él se va cuestionando de lo que está sucediendo, pero parece que nunca llega a entender el todo. Es Saúl aquí el que me está persiguiendo, Saúl con la que sea. Y ahora justamente, de nuevo, se dan cuenta, tanto en el 24 fue casi las mismas preguntas, como ahora la que tenemos nosotros en este versículo 18. ¿Por qué mi Señor persigue a su siervo? Ella. Oñe porando llega hoy y yupe hoy oñe porando. ¿Por qué mi Señor persigue a su siervo? Como que si no entendiese que el problema es, primero, la actitud egoísta de Saúl. Por otra parte, también esa actitud negativísima que nosotros encontramos aquí de Saúl con respecto, ¿verdad?, a todo lo que es el triunfo, todo lo que es la pelea, la guerra,
el triunfo de David que absolutamente Saúl no lo está digiriendo. Saúl se pregunta, ¿por qué mi Señor persigue a su siervo? En una forma muy inocente. ¿Qué he hecho? Ahí está, ¿qué he hecho? Estas son también preguntas retóricas, ¿verdad? Muy interesantes, que de una manera presenta a David con una inocencia, o sea, él está mirando las cosas y la historia de una manera muy inocente. Parece ser aquí, ¿verdad? El autor sagrado, Omohendakwai le pone esa actitud, el alma de David, así muy cándida. El alma de David haciéndose preguntas, pero hasta parece ya que son demasiado, demasiado sencillas, de un corazón demasiado sencillo, ¿verdad? Pero en el fondo es eso justamente lo que el autor sagrado está queriendo mostrar de David. David, que es el héroe máximo, ¿verdad? Y entonces se le tiene que mostrar y se tiene que demostrar al mismo tiempo que David es una persona muy cándida, muy buena, que es una persona que está siempre dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, y por eso que se va preguntando. Pero por otra parte sabemos también que todo esto nos hace entender que el problema principal es siempre aquí, en este caso, es Saúl. Porque Saúl es el que le está persiguiendo. Saúl es el que quiere la ruina de David. Porque sabe que está en peligro el reino de su hijo Jonatán. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando los compradores entraban al almacén a preguntar por telas, Felipe Neri, de 18 años, en vez de venderles, les inquiría sobre la última vez que comulgaron, si ya habían realizado la buena acción del día o si se sabían el Padre Nuestro. Algunos salían enfadados y otros se quedaban embelesados escuchándolo hablar sobre el amor de Dios, y aunque nadie le compraba, le decía a su tío, el dueño de la tienda, cuando lo recriminaba, que si ganaba un alma para Cristo, entonces habría hecho la mejor venta de su vida. Y resuelto entonces a obtener dividendos celestiales, decidió dejar el negocio y sin más equipaje que su entusiasmo evangélico, se abandonó a la confianza del Padre y se encaminó a Roma. Al llegar a la ciudad eterna se encontró casualmente con Galeotto Caccia, un comerciante florentino, amigo de su padre, quien le propuso que fuera el preceptor de sus hijos, es decir, el maestro, y a cambio le ofrecía un pequeño cuarto y una comida diaria. Como Felipe ayunaba todo el tiempo, escasamente se comía un pan y tomaba un poco de agua, le salió muy barato al dueño de la casa. Por la amistad que unía a su padre con los dominicos, Felipe Neri, nacido en Florencia, Italia, el 21 de julio de 1515, tuvo la oportunidad de realizar sus estudios básicos y religiosos en el monasterio de San Marcos de Florencia. Aunque tenía una clara vocación religiosa, quiso probar suerte, a instancias de su padre, en el comercio, pero el llamado de Dios fue más poderoso y por eso acudió a Roma. En los 2 años siguientes se sumergió de cabeza en la oración y en la meditación, y a continuación ingresó a la Sapienza, una de las universidades más prestigiosas de la ciudad, y adelantó estudios de filosofía y teología, los mismos que abandonó 3 años después para lanzarse a predicar en las calles de la urbe. Roma en aquella época era una ciudad disoluta porque, apegada a los ideales estéticos, morales y filosóficos del Renacimiento, había perdido de vista a Dios. Entonces, en cuestión de días, gracias a su don de la palabra y de su fino humor, los romanos quedaron prendados de Felipe Neri.
las iglesias volvieron a llenarse y los curas tuvieron que multiplicarse para celebrar misas por exigencia del pueblo, que seguía incondicionalmente al reevangelizador de Roma, como ya lo llamaban, porque él organizaba con la ayuda de la Hermandad del Pequeño Oratorio, fundada por él, peregrinaciones diarias con miles de personas por las 7 iglesias más importantes de la urbe, e invariablemente terminaban con la contemplación del Santísimo durante 40 horas, y de allí nació esta devoción que hoy es muy popular en todo el mundo católico. Por sugerencia de San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri se ordenó sacerdote a los 36 años, el 23 de mayo de 1551, y desde entonces las filas para confesarse con él llegaban hasta el atrio. Sus risas sanadoras se oían en toda Roma, y en una bolsa cargaba los milagros que repartía a manos llenas. Óigase bien, cargaba los milagros en una bolsa, pues él, dada su sencillez, cada vez que realizaba una curación, la atribuía a las reliquias que supuestamente contenía en la talega, con la que tocaba a los enfermos y la cual, se comprobó después, estaba vacía. Durante la elevación, San Felipe Neri se quedaba extático con la hostia en alto, tanto que los acólitos lo dejaban solo, se iban para la casa y volvían a las 2 horas y todavía estaba en esa posición, con la hostia elevada. Eso ocurrió justamente el 26 de mayo de 1595, cuando celebrando la Eucaristía se quedó en ese estado de arrobamiento del cual salió transfigurado y murió al cabo de un rato con una sonrisa plena. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1626 y su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de Santa María de la Vallicella en Roma. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Felipe Neri que nos enseñe a seguir a Dios con alegría. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Francisco puso en valor el papel del médico de familia. Lo hizo ante los participantes del encuentro promovido por la organización Somos Community Care, en colaboración con la Pontificia Academia para la Vida. La presenza del medico di famiglia infatti aiuta a circondare il malato con una rete di affetto, di condivisione, di solidarietà che va oltre la fase diagnostico-terapeutica, rafforzando i rapporti umani, facendo della sofferenza un momento di comunione da vivere insieme. Somos Community Care es una red de médicos que ayuda a las comunidades más necesitadas a recibir los cuidados básicos en Estados Unidos. Durante la pandemia, cuando estaban más abandonados, su trabajo fue importante para hacerles llegar las vacunas. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, el capítulo 26, y con estas preguntas que decíamos que son más bien preguntas que nos hacen entender la actitud, nos hacen entender también la bondad y nos hacen entender principalmente la buena intención entonces de David con todas las cosas que él está haciendo. Haoñangareco la Israel, Haoñangareco Ayepa de Saúl, Haoñangareco de Israel en síntesis, Haoñangareco del ejército, todo lo que pueda. Entonces, en el 17, el anterior, nosotros habíamos reflexionado. Saúl reconoció la voz de David y preguntó: ¿es tu voz, David, hijo mío? Entonces habíamos dicho que David llega con Abisai, llega. El otro dice, aquí Dios te puso a tu enemigo, que absolutamente David tampoco no lo llama de esa manera, ¿verdad? Sino que él siempre le llama el ungido del Señor. Y le dice, no lo mates, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer luego impune. Es decir, aquí te pone dos elementos muy importantes. Por uno, tiene que haber esa conciencia que nadie puede levantarse contra el ungido del Señor. Pero por otra parte también está diciendo, y este es el autor sagrado que quiere dejar bien sellado y bien adoctrinado o bien enseñado al pueblo, nadie puede permanecer impune. Este es el otro elemento. Nadie puede permanecer impune aquel que pone su mano contra el ungido del Señor. Esta es una de las preguntas o las cuestiones bastante difíciles, ¿verdad? Si miramos en serio, nosotros nos cuesta eso. ¿Cómo es que Saúl, ungido del Señor, pero que está buscando la muerte, el otro que también ya fue elegido por el Señor, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que aquí viene la historia de la salvación y eso es lo que quiere mostrarnos. Si Dios nos pone aquí al frente, si Dios nos pone y nos ha ungido y nos ha elegido para que hagamos el bien, quiere decir que nosotros en síntesis no podemos buscar justicia, ¿verdad? Por manos propias, lo que quiere decir, ¿verdad? No quiere decir que después Saúl no será castigado, porque dice, añadió, viva Yahvé, solo Yahvé lo hará. Enseguida continúa. Quiere decir que estos dos elementos, estos dos versículos están muy unidos también, el 9 y el 10. Viva Yahvé, es decir, es Yahvé quien tiene la historia en sus manos, nuestra vida en sus manos. Cuando llegue su hora morirá. O sea que también va a recibir su castigo. Algunas veces pues nosotros buscamos o queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra situación, ¿verdad? Muchas veces uno ante tanta corrupción, ante tanta destrucción de la gente, de la familia, del pueblo, del país, etc. Uno dice, bueno, él ahí pota, entonces uno como que quiere poner justicia de sus propias manos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios aquí te dice claramente, cuando llegue su hora morirá, o al entrar en combate perecerá. Yahvé me libre en todo caso de extender mi mano contra el ungido del Señor. Yahvé me libre de extender mi mano. ¿Se dan cuenta que ya en el Antiguo Testamento entonces nosotros más o menos estamos pensando lo que después Jesús dirá, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos, en todo caso yo encomiendo mi espíritu. No es que yo quiero la maldición para estos, sino que nuestra propia vida, nuestras actitudes, nuestras obras, nuestras acciones serán juzgadas por Dios en síntesis. Así que, esto es lo que nosotros verdaderamente profesamos y esto es lo que nosotros verdaderamente creemos. Y esto es desde una experiencia, recordemos, desde una experiencia humana muy profunda.
Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir este tema muy interesante del capítulo 26 del primer libro de Samuel. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.